Una pregunta, Arelis, a propósito del tema. En el caso de la mujer, la evolución de la mujer a nivel de todo esto que estamos hablando, o sea, fíjate como que en todo momento es el hombre que tiene como el control, el que mira, el que tira, pero ya cuando entra la mujer en su evolución, en su destape, en querer también tener una participación activa dentro de lo que tiene que ver con el tema sexual. Bueno, esa pregunta es súper interesante porque desde siempre la mujer siempre estuvo en la cueva y después fue evolucionando y la mujer después estaba en la casa y el hombre era el proveedor y la mujer estaba ahí y de hecho a la mujer el hombre le decía, venga a servirme, y ella tenía que servirle. No sé si usted recuerda que era así, nuestros abuelos. Correctamente. Sin embargo, cuando la mujer comenzó a experimentar ya su sexualidad vista desde el placer personal y comenzó a tener derechos como mujer y a ser también una proveedora, entonces ella comenzó a conocerse, porque en la sexualidad del ser humano pasa algo muy interesante, Jochi, que es conducta aprendida. Entonces, si tú me educas sexualmente y me dices, todas las mujeres sienten por el seno izquierdo, entonces tú te casas con una mujer y tú vas y le besas el seno izquierdo, le acaricias el seno izquierdo, pero la mujer siente, esa en específico, siente por el seno derecho. Entonces se pierde mucho tiempo y la mujer comienza a imaginar, ay, si él supiera que es por el seno derecho que yo siento. Se ha demostrado que ya hay una libertad, que ya la mujer le dice al hombre por dónde es y así no se pierde tiempo. Correctamente. Entonces ha evolucionado en el sentido de que ya la mujer puede hablar. Ya la mujer no se queda callada. Y ya la mujer de noche, si ella de noche, de madrugada amanece y ella quiere tocar, ella puede pedir. Antes era el hombre que te despertaba para eso, ahora la mujer puede. Es cierto que muchas parejas utilizan a veces el sexo como un medio de presión para conseguir algo o lo que sea, bien sea de parte del hombre o de parte de la mujer. Sí, históricamente eso ha venido por la mala educación, porque las madres le decían, si él no te quiere resolver tú, por ahí es que se amarra. Entonces, como era por ahí que se amarraba, uno de forma ignorante perdía la oportunidad de gozar, porque ahí se gozan los dos. Entonces, cuando muchas mujeres de forma ignorante dicen, yo no se lo doy hasta que él no me compre un juego de comedor, tú te lo estás perdiendo porque tú también ibas a gozar. O sea, eso no puede estar dentro de una negociación material, porque en ese momento los dos gozan mucho y el que sabe más, goza más. ¡Aló, buenas! Buenas. Dígame. Una pregunta. ¿A partir de cuándo se empezó a hablar de orgasmos femeninos? Porque que yo recuerde, esto es como nuevo, digo nuevo en relación a nuestros abuelos, nuestros padres. ¿Cuándo se empieza a hablar de orgasmos? Ok, que cuando se empieza a hablar de orgasmo. Yo voy a dar un dato ahí para que tú lo completes. En la antigüedad sucedía una situación, y es que a las mujeres las descuidaban mucho, porque los hombres o se iban a la guerra o muchos usaban más bien la homosexualidad. Entonces, por ejemplo, la mujer amanecía de mal humor, le daba depresión, ansiedad, y empezaron a ir al médico. Entonces los médicos empezaron a dictar de que la mujer estaba padeciendo de una enfermedad llamada histeria. Entonces, ¿cómo era que se curaba la histeria? Unos masajes en la parte pélvica de la mujer hasta conseguir lo que ellos llamaban el paroxismo histérico. Que el paroxismo histérico era el orgasmo. Ay, mi Entonces, madre. Pero tú supiste ¿Y que en la medida que las mujeres fueron experimentando ese remedio que el médico le hacía, el número de mujeres que se enfermaron aumentó. Porque querían. Exacto, claro. Porque que no eran atendidas. Sí. Es algo muy interesante que cuando esa forma de estimularla para que ocurriera eso era siempre en el monte de Venus. Entonces muchas personas creían hasta hace poco que en la penetración era que estaba el placer sexual de la mujer, porque ellas tenían orgasmo y ese médico no las penetraba, porque él estimulaba la zona que verdaderamente las mujeres pueden tener el placer, que es el clítoris. ¡Aló, buenas! ¿Está oyendo, Albert Mena? Pero Albert Mena está muy serio. Yo vine a ver a ese muchacho para acá. Espérate, vamos a ver. Dime, Albert Mena, ¿cuál es tu inquietud? No, profesor, la primera era que quería, lógicamente, felicitar a Juan Luis, que siempre se mantiene picando, diga eso de turismo. Pero ¿cómo va a ser? Oye. Albert Mena, usted, déjame decir, Albert Mena. Él cree que esto es dinero. Yo entiendo, Albert Mena, que usted le acaba de faltar el respeto al maestro Juan Luis Guerra. ¿Cómo que Juan Luis profesor? Se mantiene picando? Eso es un aporte de Juan Luis a la República Dominicana, hermano.
No, turismo, usted dijo, turismo contrató a Juan Luis Guerra. No, yo no dije para eso. hacer una No, yo campaña dije, con él. está haciendo una campaña y ya, y punto. ¿Por la campaña de profesores es una picada o no? No, ¿Es no, por amor? eso no es picada. Mira, a veces Juan Luis Guerra hace cosas. ¿Cuánto le dieron a Luis Fonsi y a Daddy Yankee en Puerto Rico? Albert Mena. Pero Juan Luis Guerra le hizo un canto a la patria y fue. Pero lógico, y lo donó. Y lo Sí, donó. pero Albert Mena, tú tienes problemas graves, ¿eh? Juan Luis es un hombre patriótico. Pregúntale si conoce el clítoris. Eso es lo que usted le tiene que preguntar a él. Ok, oye bien, tú viste lo que dice la sexóloga. ¿Qué dice? Que en vez de tú estar pensando en Juan Luis, que si tú sabes, que si tú conoces el clítoris. ¡Ay! El clítoris fue que ella dijo. Ay, mi madre. Pero Él sabe lo que quiero completar algo ahí. Vamos a ver. Que entonces ¿Qué es lo que hay que el hacer con número el de clítoris mujeres que ahora, empezaron doctor? a padecer de histeria era tan alto que los médicos no daban abasto. Ujú. Entonces, ya avanzado el tiempo, dando un salto histórico, en 1880, un médico llamado Joseph Mortimer inventó un aparato que servía para que las mujeres pudiesen darse ellas mismas sus masajes pélvicos, y ese es el origen del vibrador. Oh, Y entonces, Dios mío. después Ajá. es la medicina, la ciencia que va a decir, eso no existe, eso de histeria, eso es mentira. Y eso de que eso es mentira tampoco. Sí. Eso es el orgasmo. Y ahí entonces empiezan a hablar del orgasmo y a decir lo que es el orgasmo. Entonces sacan el sentido del vibrador ya de los médicos, y quien lo asume es la pornografía. Y Ya, por eso entonces exactamente. empieza a venderse. Profesor, Bueno, y de hecho, estamos hablando Jochi. de que es científico, entonces. Claro. Exacto. Claro. O sea, que tener su vibrador en su casa no hay problema. Pueden Ya tenerlo tú sabes. porque eso es científico. Lo Sí. vibró, Profesor, y una lo pregunta. vibró, lo vibró. Una pregunta, ahora que estamos hablando del tema femenino. Actualmente ha cambiado mucho la percepción y las costumbres en cuanto al vello corporal. Que ahora, por ejemplo, en el caso femenino, mientras menos vello corporal tenga una mujer, pues más atractiva resulta. Anteriormente eso no existía. Anteriormente el vello corporal incluso tenía una función de proteger de insectos, de protección. Siempre la ha tenido y la mantiene. Además de esa función de protección, en el ritual sexual, ¿el vello púbico representaba algo, atraía más o simplemente estaba? Sí, eso no tenía una función, porque lo del cuidado de ese cuerpo y la depilación es Cleopatra, que va a empezar con eso. Sí. Y eso, pero anteriormente no tenía ningún tipo de hecho. Aunque eso tiene mucho que ver también, o sea, con las culturas, tiene mucho que Exacto. ver Sí. con los deseos, De hecho, hoy hay culturas que no se depilan. correctamente. Sí, claro. ¿En Y que serio? está íntimamente ligado a lo estético. ¿Cómo así? Afro. Así mismo, afro. Señores, pero respeto. Pero antes Afroamericano, existía el afroamericano. afro ahí y no pasaba nada. Sí. ¿Cómo es la cosa? Que antes estaba el afro ahí y no pasaba nada. Exactamente. No, pero ¿Cómo es que espera, dice antes, pero Boruga, digo, doctora, Ñonguito? nunca afro. Ñonguito, ¿cómo que dice Boruga? Ese regalo trajo su moña. Señores. Aló. No, Aló, buenas. nunca Buena. Fidel, siempre bien dice. Dígame. Bueno, yo quiero saber cómo los indígenas saben que el sexo oral es bueno tanto para el hombre como para la mujer. Que si... ¿Cómo? ¿Quién sabe? En la prehistoria. En la prehistoria, No, si se habían temas de sexo oral y esas cosas. No, eso va a ser después, porque todavía... Eso viene ya con la revolución Sí, sexual. sí, porque anteriormente eso era a lo que vinimos Sí. ya. Era, A lo buenas. Me imagino Sí, Jochi. que no había cuidado tampoco de prever. ¿Cómo se llama eso? De Preservativo. preservativo y esas cosas, protección. Lo que sí, porque los preservativos van a venir después, cuando entran los maneras para Todo evitar el el tiempo embarazo. open. Porque lo hicieron con la cuestión de piel de cordero, para eso es que lo usaban. Piel de cordero. Sí, pero también hablamos una vez de los métodos que utilizaban de anticonceptivos, por ejemplo, lo de tomar excremento de cocodrilo. Sí, o sea, de frotárselo, todo ese señores, tipo de cosas. Pero que, Jochi, Vladimir Guerrero batió todo el tiempo sin guantilla y está en el Salón de la Fama. Muy está bien, ahí. espérate. Dime, Arelis. que es muy importante que las personas sepan que también en la evolución, ya cuando se entró al sexo oral, hay que reivindicar esa parte de las relaciones sexuales porque es una de las partes más placenteras del momento. Entonces, antes no se disfrutaba de eso porque era de hecho para reproducción, y después que se fue viendo cómo uno podía experimentar sexo sin tener que involucrar los órganos directamente en contacto. Que no Si se lleven de la si no, pornografía, si que no se por lleven de la separado. pornografía. Exactamente. No, La gente. A lo buenas. Sí, Jochi, Sí. un aporte que le voy a hacer, ya con lo que estaba diciendo el experto anteriormente.
hay una palabra que se utiliza mucho hoy día que se llama lesbiana. Esa palabra viene de la islita de Lesbos, que queda entre Grecia y Turquía. Salfo se llamaba. Los hombres se iban a la guerra y entonces las mujeres empezaron a experimentar entre ellas por esa necesidad que tenían de sexo. Es decir, que también esa parte que el señor estaba hablando del experimento, viene de ahí la palabra lesbiana, de la isla de Lesbos. Sí, la primera, lo que pasa es que era una poetisa llamada Salfo. Ajá. Entonces Salfo creó una escuela de mujeres para aprender poesía y recitar. Pero Salfo también en sus versos que ella escribía hablaba mucho de la estimulación entre mujeres. Y llegó un punto en que la misma Salfo se enamoraba de las mujeres que estaban en su escuela, y por eso entonces la palabra lesbiana literalmente lo que significa que de Lesbos, de la ciudad de Lesbos, pero viene porque Salfo fue la primera mujer que empezó a hablar de experimentar por otra mujer. El panel está reventado. Tengo una llamada internacional. Buenas. Aquí están acabando Albermena, Dios mío. Albermena, tú vas a tener que tener un control. Arely, te iba a decir algo. Yo no he hablado hoy. No, por lo de Juan Luis Guerra, bárbaro. Pero eso es una buena picada. No, que no es picada, Dios mío. Ey, picada dijiste. No, pero él dijo que Juan Luis está picando con turismo. No, señores. Y está mal. Es un aporte, señores, un aporte, endosando su figura para ayudar al gobierno de que vengan los turistas, de por Dios. Claro. Dime, el término picar es hasta una suma determinada. Sí, no, pero eso no. Dime, Arely, te iba a decir algo. Cuando se hablaba también del lesbianismo, se desarrolló porque eso era una poetisa y era una escuela para aprender poesía y era el oído. Hay que ver también que se ha definido la diferencia entre cómo se estimula a una mujer y cómo se estimula a un hombre. El hombre por la vista y la mujer por el oído. Entonces, era muy erótico esa forma. Entonces, por eso era que se estimulaban. Aló, buenas. Tengo una llamada internacional. Buenas. Buenas, José. ¿De dónde me hablas? Florida, pero ya no más nada, porque esta es buena. ¿Cómo es? Un problema, yo me puse con mi pareja anterior a hacer de que un trío. Ay, mi madre. Ya tú sabes, el trío incluía... pero que no, por ahí no es que estamos en el asunto. Bueno. Oye. Dime. Oye, las últimas generaciones de los médicos dominicanos probablemente conozcan a este personaje, pero aquí hay varios médicos ginecotetras que si la paciente no tiene vello público no le evalúan. Yo no lo escuché. ¿En serio? Bueno. ¿Cómo es? Que dicen que aquí, dice él, no sé, que aquí hay médicos ginecobstetras que si la paciente no tiene vello público no la auscultan. Yo dudo eso. Yo dudo eso. ¿Y por qué? Porque es un asunto de lo profesional y la salud. Eso no creo. Perdón, no creo. Respetamos su... pero está difícil. Que tengan los oyentes del programa 809-342-3843. Vamos a ver. ¡Aló, buenas! Cheta. Señor. Cheta, yo en el planteamiento que hizo la joven ahorita, de que las mujeres usan eso para decirle, no, que si tú no me compras tal cosa, que no te lo doy. Entonces, yo difiero de ella cuando ella dice que dejan de gozar los dos. Yo no sé dónde, pero en los barrios donde yo he vivido no es así. La práctica es diferente, Oche Santo. Pero ¿cómo? O sea, en el sentido, no entendí tu planteamiento, hermano. Que las mujeres no, que si tú no me compras ese televisor... Vamos a utilizar el término, o sea, utilizar el sexo como un medio de presión. Exactamente. Ok, tú dices que no. No, en los barrios la práctica no es así. ¿Cómo es entonces? Por ejemplo, no, que si tú no me compras ese televisor... No hay nada. No hay nada. Pasa tiempo, nada. Se le aparece la mujer con el televisor y el hombre no le da lo cual. No estoy entendiendo nada. Deja de gozar el hombre, pero ella no deja de gozar. Finalmente negoció. Bueno, parece como que negoció por otro lado. Exacto. Eso es lo que se interpreta. Aló, buenas. Hermano mío, buenas tardes. Dígame, señor. 3 cositas que yo quiero decir. Venga, la primera. La primera es lo que dijo el joven ahorita, que si un doctor, que si la mujer no tiene vello, sí, está bien, ¿es necesita o es doctor? ¿Cómo es la cosa? No, si
¿Tiene qué? Estilista o doctor. Exactamente. Porque él es que hace el cerquillo allá Sí, mismo. buenas. Anda, 809-540-165. Buenas. Aló, buenas. Internacional, buenas. Buenas tardes, José Santos, te habla José Toribio. Una pregunta para los expertos. Vamos a ver, dígame. La palabra experto lo que quiere decir un promotor de sí mismo. Ujú. Pero vamos a hacer una pregunta de lugar que ellos supuestamente son los técnicos o los expertos en el tema. Ok. Pero la pregunta siguiente es ¿por qué casi todas las mujeres, especialmente las latinas, ocultan dejarle saber a su pareja cuál es el punto donde más ella tiene sensaciones para que le sea tocado su cuerpo o hacerle lo que haya que hacerle en ese tiempo? Arely, es una pregunta para ti. Porque antes uno respondía a la cultura como te educaban, entonces a ti te decían que las mujeres no podían hablar, las mujeres muy pasivas en ese momento. Entonces los hombres tenían que adivinar donde ellas sentían, pero muy pocos de los hombres se preocupaban porque verdaderamente ellas sentían. ¿Qué pasa? Que muchos hombres tienen una erección, ven una mujer desnuda y quieren penetrar. Sin embargo, con el tiempo se ha demostrado que ya aprendieron los hombres a que si ellos le estimulan a una mujer sexualmente por donde es y no pierden tiempo, ella puede lubricar su vagina y puede disfrutar. O sea, en conclusión es la mala educación o una educación tradicionalista donde la mujer era muy sumisa, pero ya ahora la mujer puede decir, hasta dirigir ella misma la orquesta. Correcto. Porque ella se conoce. Correctamente. La segunda de 3 llamadas que me quedan. Venga, buenas. Ochi, ¿cómo tú estás, hermano? Dígame, líder. Ochi, esos expertos que lo expliquen, ¿de dónde o en qué época nacen las mujeres transexuales? Las mujeres que son hembras, pero que nacen con unos miembros hasta más grandes que los bueno, no, pero lo demás, eso quizás tú te quieres referir a los hermafroditas, pero eso viene desde la mitología, porque el hijo de Hermes y de Afrodita, que nació con los dos sexos, tanto con una vagina como una vulva, y de ahí entonces surgen lo que van a llamar los hermafroditas. Pero que eso realmente es. Pero sí existe, eso es una condición. Aquí había una condición por aquí, en Barahona. Por Barahona. Sí. Pero es una condición, ¿cómo te digo? Es una condición física la palabra. Exacto. Fisiológico. Mira, lo que hay que ver es algo que las personas entienden. ¿Verdad? Sexo es lo que somos. Solo hay dos: hembra y varón. Género es las funciones que tú le atribuyes al sexo. Entonces tú eres género masculino, femenino, pero también partiendo del género que tiene que ver con las preferencias, están los bisexuales, transexuales, heterosexuales, hasta asexuales, pansexuales. Sapiosexual. De todo hay ahora, pero sí tenemos que ver que sexo no es lo que hacemos, sino lo que somos. Alormena, ¿por qué tú te ríes? Él no sabe lo que un sapio Él no sabe lo que es un sapio sexual. Déjame explicar a la doctora. Doctora, lo que pasa es que este grupo es viejo aquí en este programa. Ahora ellos se han determinado sapio sexual, porque usted sabe que el sapio sexual es cuando la mujer se enamora del intelecto, de la inteligencia. Pero eso existe, eso pasa. Eso existe. Como eso es lo único que a ellos le queda un ching. No es mucho tampoco. Mira, oye lo que hace al hombre, puedo tomarte de ejemplo, Jochi. El hombre como Jochi interesante. Ok. Que ahí se, está. Exacto. Oye, que lo hace interesante. Ahí está. Dañando el mercado. No, lo que pasa es que ya él tiene una experiencia que sabe por dónde las mujeres prenden, como decimos. Entonces, no pierde mucho tiempo queriendo hacer lo último, de que el 18, el 25, el 36. Esos son muchachos vaquitos. Exactamente. Entonces, él hace. Que viene con su vigor y exacto. todo. Entonces, él prepara esa vagina en función de lo que le dice. Cuando una mujer está preparada. Ari se metió en su celular. Mira, cuando una mujer está preparada, porque tú, por ejemplo, con el oído comienza a decirle cosas, comienza esa estimulación sexual a prepararse, es ella que te pide y ya no importa. Muchas personas le han atribuido a los órganos una responsabilidad que no la tienen. Las relaciones sexuales, esto que estamos haciendo nosotros. Pero está aquí, bueno eso, oye bien, que ya le están dando, oye esto, JR, que le están dando, ¿cómo es lo que te digo ahora? Que ya los órganos sexuales no tienen tanta responsabilidad como ya le no dan. Tanta responsabilidad. No, porque después que una mujer está estimulada, que una mujer se siente bien, ahí en la intimidad,
con lo que tú le lleves de artículo para complacerla, eso se queda entre ustedes dos. Oye, o sea, antes el hombre se estresaba porque su pene era pequeño o porque no tenía buena erección, pero es que ahí dentro, en la intimidad, se vale todo, porque nadie tiene que saber si el hombre lo tenía grande o lo tenía pequeño. Ahora, Jochi, no te burles de eso, por favor. Que de todas las ayudaditas. Aparte de Dale eso. una hora a la doctora que está orientando al pueblo. Porque hay muchos hombres con penes pequeños sufriendo. Areli, a Yonguito le pasó una aquí en el programa. A propósito de lo que tú hablabas ahorita de, ¿cómo que se llama? Ay, Dios mío, que es el vibrador, ¿verdad? Exacto. Tú sabes que aquí pasó una situación. Yonguito, ¿usted me autoriza a recrear ese audio? Adelante, Fue con la famosa canción de Kenny García. Ay, sí, en el amigo del baño. Entonces ocurrió una situación de esta naturaleza. Recordemos ese pasaje en el programa del día de hoy. ¡Fuego! Esto ocurrió en el mismo golpe. Óyeme, y estoy loca por uno. ¿Por un qué, mi amor? Unas se dicen consolador, otros se llaman amigo. Por eso mismo. ¿Y por qué? Mi amor, mi esposo se fue para los Europas. Ajá. Y me dejó solita. Apúntate el número. 775. 00. No. Apúntate el número. Ñonguito, te desesperaste. Óyeme, faltaste a la ética. ¿Qué es lo que te pasa, mi amor? Que no he visto a Linda, corazón. Apúntate el número. Espérate, Ñonguito. Entonces, pero yo no puedo faltarle a mi esposo. Tengo que esperar. No, le digo la mía. Nos quedamos callados los dos. ¿Y qué tiempo hace que se fue tu esposo para Europa? 4 meses, corazón. Apúntate el número. Oh, no. Yo quiero esperarlo, yo quiero. Sí. Y pero de que él quiera, pero caramba. Dios mío, ¿qué edad tú tienes, mi amor? 31 años. ¡Ay, apúntate el número! Espérate. El mismo golpe, todos los días, de 5 a 8 de la noche, por el Sol 106.5. Apúntate el número. Espérate, Ñonguito. Apúntete número. Dice por aquí más el Marmolejo, caramba. ¿Cuántas verdades está diciendo la señora Arelis? Dios mío. Oye, dice, ¿Qué dice? ¿Qué dice? Arturito Richardson pregunta. ¿Qué dice? Que por qué cuando se descubre una mujer desnuda, ellas tienden a taparse los senos, nada más. Areli, buena pregunta. Miren, hay culturas en las que entienden que los senos, la mujer no nace con eso, sino que se desarrollan en el camino. Y entonces suelen cubrir los senos porque no es igual que la vagina. La vagina lo único que le cambia a la mujer posteriormente, físicamente hablando, es lo de el monte de Venus. Pero en el caso de los senos nos nace. Pero con mira, eso. es verdad, eso tiene una lógica. Sí. Tiene una lógica. Entonces hay culturas en que las mujeres prefieren. Hay un libro que lo voy a recomendar porque Ari me estaba diciendo que lo de los Mursi no lo veía ahí en el buscador. En el buscador. Hay un libro que se titula La Vuelta al Mundo en 80 polvos. Joder. No, está bien, ok. Sí, no, Sí. el libro está ahí, existe, es verdad, yo Exacto. lo conozco. La Vuelta al Mundo en 80 polvos. Entonces, en ese libro te narra y te habla sobre la costumbre de sexual en diferentes culturas. Nosotros en una ocasión hicimos un programa sobre eso. Yo aquí lo hice. Entonces, ahí es donde habla de todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que yo no recuerdo el nombre de la cultura, pero sí eso. Entonces, eso por un lado, o sea, las mujeres por lo general tienden a cubrir más aunque en nuestra cultura occidental no. Las mujeres se cubren todo. Pero hay que decir que incluso hay culturas en las que todavía no hay privacidad en la intimidad, en el sexo. Tienen relaciones con la choza abierta. Ay, mi madre. Mira, yo quiero hacer una acotación, y es que cuando hablábamos de los tiempos y los cambios, hoy día las personas están interrelacionándose a través de las redes sociales y se casan con personas extranjeras de otras culturas que son la antítesis tal vez de la nuestra. Por ejemplo, las mujeres dominicanas, los hombres le decimos papi. Y cuando estamos en la intimidad le decimos papi, y con una serie de expresiones que son del momento. Y yo sé de una historia de alguien que estaba teniendo relaciones con un europeo y le decía papi, papi, y el hombre se bloqueó. ¿Por qué? Porque para él papi, el que ya entonces era su hija con la que él estaba. Entonces, mi madre. las mujeres que están ahora buscándose hombres así europeos y todo eso, que sepan que no pueden estarle diciendo papi para que no me lo bloqueen el hombre. Ese es un programa interesante
interesante. Sí. Porque muchas veces, por ejemplo... Eso igual con la colombiana también, que la colombiana dicen, ¿cómo es que dice la colombiana? Hubo papito, hubo papito. No. No, pero no, hablan de mi señor. Mi señor. Sí. Entonces, hay otro dato, y es que, por ejemplo, muchos hombres todavía tienen la cultura de que las mujeres no pueden ser expresivas. Y yo conocí la historia, que yo lo digo en todas mis entrevistas, en toda parte del mundo donde voy. Escúchame. No solo que muchos hombres tienen la cultura de que mujeres no pueden ser expresivas, también mujeres que entienden que no deben ser expresivas. Sí, pero oye, ¿por qué? Las mujeres entienden que hay dos rangos, Jochi, que dicen ella es la señora, la doña, y existe el tercero que entra, o la segunda base, como tú le quieras poner. Con esa sí se tiene una intimidad sexual con la terminología que verdaderamente estimulan. Entonces, ¿por qué se enfría el matrimonio? Porque respetan tanto a la esposa que no tienen el discurso sexual para la estimulación. Porque cuando tú dices, ven que te voy a penetrar, tú crees que es un problema que te van a contar. Porque hay otra palabra que es la que te estimula. No sé si me doy a entender, Jocho, porque no quiero ser tan explícita, pero hay una serie de términos que están asociados a ese momento. Entonces, la penetración es un término que no se asocia para el placer. Ya. Bueno, Marcel Marmolejo quiere que le repitan el nombre del libro. Marcel, yo te lo consigo. Escríbele a Mauri, que te escribimos el nombre. Mira, Rafael, gracias por venir al programa. Arely García también por compartir. Ya se van, no, hombre. Sí. No, yo no me quiero ir, tengo que hacer ¿me puede permitir hacer un pequeño anuncio? ¿Cómo no? Sí, yo aproveché que Rafael me invitó, pero yo quiero invitarlos a todos ustedes a que se conecten con nosotros el próximo sábado 28, que tendremos un congreso de salud que se llama así, Conectados en Salud, donde vamos a hablar de todas las incidencias del COVID-19 en 9 países, y la empresa a la que yo le hago la gestión del bienestar. ¿Puedo decir el nombre de la empresa? Sí, ¿cómo no? Bueno, la empresa Fármaco Internacional invita a todas las personas de manera gratuita. El link va a estar en mis redes sociales, en Aregarlop 2018, y en Arelis García en mi Facebook. Va a estar ahí todo ese link, y durante todo el sábado vamos a estar hablando de temas relacionados hasta con el bienestar que necesita tener la persona ahora por el estrés que está viviendo por el COVID. Excelente. Y a mí, como siempre, en Aprendo con Rafael, síganos, que ahí tenemos muchas cosas interesantes. Gracias por venir al programa, excelente, de verdad, la gente le ha encantado la participación de ustedes en el programa del día de hoy. Doctora, ¿te pareció muy bien, Ari? Sí, don Jochi, interesante el tema. Oye, la próxima vez que venga yo quiero verlo, porque quiero darle la mano a mi amigo Albert Mena. Está bien, ok. No, yo voy, doctora. Con Albert aquí que vamos a hacer la dinámica, no hay problema.